Hoy en este día aquí estamos nuevamente en esta esquina, en la Campton y la Florence. Hoy estamos aquí para anunciar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que me están viendo por Facebook. Hoy hay una palabra para ustedes de vida eterna. Dice la palabra de Dios, decía Pablo en la carta de los Romanos capítulo 1 verso 15, dice: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, primeramente el judío y luego el griego. ¿Por qué decía Pablo que no se avergonzaba del evangelio de Dios? Porque el evangelio hay poder en el nombre de Cristo. En el evangelio tiene muchas citas bíblicas que hablan del amor de Dios. Dice allá en Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso que nuestro Dios, dice la palabra, que amó tanto te amó, que Él vino a dar su vida por ti y por mí. Un regalo maravilloso, un regalo precioso, que el mismo Señor mandó a su Hijo por sacrificio por nosotros. Dice la palabra que el justo vino a morir por el injusto. Dice la palabra de Dios que nosotros no teníamos esperanza. El ser humano no tenía esperanza. Por eso vino Cristo, para que cuando vino Cristo hace 2000 años, vino a entregar su vida y ahora tenemos esperanza. Y todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, ahí tiene esperanza para llegar a la vida eterna. Un día a mí me hablaron del evangelio. Yo muchas veces pensé, ¿por qué estaba yo en este mundo? Si pura maldad hay en este mundo. Incluso hasta me llegué a pellizcar para ver si era realidad lo que estaba yo viviendo aquí en este mundo. Y sí, era realidad. Pero déjame decirte que cuando me hablaron la palabra de Dios, yo experimenté algo hermoso, algo precioso que llegó en mi vida y en mi corazón. Yo andaba perdido en el mundo, andaba en las cantinas, andaba en las drogas, andaba perdido en este mundo. Pero déjame decirte, cuando me hablaron del evangelio, me dijeron que había un Dios que me amaba. Y le digo, ¿cómo puede ser? Si en este mundo nadie me habla, dice, pero sí, alguien te ama. Y se llama Cristo Jesús. Y me hablaron de esta palabra. Dice la palabra en Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y esa palabra tocó mi corazón, tocó mi vida. Vi diferente ya empecé a ver diferente a este mundo, ya empecé a ver la realidad. Porque déjame decirte que aquí en este mundo, cuando vive uno sin Cristo,
no estás viviendo lo que es la realidad. Pero cuando llegas a Cristo, ves diferentes las cosas. Déjame decirte que yo necesitaba de ese amor. Necesitaba de ese amor. Así como muchos de los que andan aquí necesitan de ese amor, necesitan conocer el amor de Cristo. Y voy a leer una historia aquí de Jesús y Zaqueo. Dice allá en Lucas 19, 1 al 10. Dice Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, se incomodó para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué maravilloso aquí. Dice Jesús que iba pasando por Jericó. Iba pasando por la ciudad, y dice la palabra: y sucedió que había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Dice la palabra de Dios que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué nos enseña aquí? Que había ese hombre, dice que era un cobrador de impuestos y de mucho dinero. Pero aquí lo que nos enseña la palabra es que este hombre era ratero, le robaba a su pueblo de los impuestos. Pero dice la palabra de Dios que este Zaqueo quería conocer a Cristo, porque él tenía necesidad de Dios. Quería conocer a Cristo, porque dice la palabra que Jesús vino a buscar y a salvar lo que ya estaba perdido. Y dice que la salvación llegó a este hombre Zaqueo. Dice que él lo vio procuraba verlo, quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice, y corriendo delante subió a un árbol, se acomodó para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Hoy te dice el Señor Jesús. Yo no sé cómo te llamas. Tal vez te llamas Juan, tal vez te llamas, yo no sé, ¿verdad? Pero hoy te dice así como Zaqueo: bájate, desciende, porque ha llegado la salvación hoy en este lugar. Hoy tú que me estás escuchando, ven a Cristo.
Ven, porque ha llegado la salvación. Cristo es la salvación. Dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 14, verso 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Fíjense que no hay otro camino. Solo Cristo es el camino. Solo Cristo da salvación. Solo Cristo te puede perdonar. No hay otro en este mundo que te pueda perdonar. Si tú le entregas tu corazón y te humillas, créame lo que el Señor te va a perdonar. No importa. No importa lo que hayas hecho en tu vida. No importa el pecado más sucio que tú hayas cometido. Si tú hoy vienes y le abres tu corazón a Dios, créame que Él te va a perdonar, pero te tienes que humillar y te tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios: porque hoy es necesario que posea en tu casa. Hoy el Señor le dijo a Zaqueo que él iba a quedarse en su casa. Pero lo más bonito es que Zaqueo le dejó entrar en su corazón. Sí, él entró a su casa, pero lo espiritual es que entró en su vida. Y ahí tuvo una experiencia Zaqueo. Zaqueo ahí aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un pecador, un hombre pecador. Dice la palabra de Dios ahí, y corriendo delante subió a un árbol, se comoró para verle porque había de pasar por ahí. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posea en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando Zaqueo recibe a Cristo en su corazón, dice la palabra que él bajó gozoso. ¿Por qué? Porque él ya había recibido al Señor Jesús. Él ya no era el mismo. Él ya no era el mismo Zaqueo, el mismo ladrón. ¿Por qué? Porque él ya había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces dice ahí el 8, dice Zaqueo, pues, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, alguno se lo deberé 4 veces más. Mira, aquí Zaqueo ya había cambiado su corazón, ya había cambiado su vida, ya estaba dando frutos de arrepentimiento. Porque aquí ya le está diciendo Jesús: si a alguien le he robado, yo le voy a devolver 4 veces. Ya no era el mismo Zaqueo, ya era otro, un hombre nuevo, un hombre transformado por Cristo. Y hoy Cristo te dice: ven, yo te voy a transformar. Ven, yo vine a morir por ti. Yo vine a pagar el precio. Yo derramé mi sangre preciosa por ti. Y hoy el Señor te invita, así como Zaqueo necesitaba del Señor. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy, en esos tiempos, hace 2000 años, cuando Zaqueo recibió a Cristo, hoy tú también lo puedes recibir. Hoy te invitamos aquí. Nosotros podemos orar por ti para que tú recibas a Cristo como tu Señor y Salvador.
Nosotros solamente Dios nos usa como un vaso, pero el que hace la obra es Cristo Jesús. Solamente le tienes que abrir tu corazón, así como Zaqueo, dice, le abrió su corazón y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy yo no sé tú cómo te encuentras, ¿verdad? Tal vez andas perdido en el alcohol, andas perdido en la droga, o yo no sé cómo esté tu vida, o tal vez ya no quieres vivir. Porque yo te digo, porque yo muchas veces pensé también que ya no quería vivir en este mundo, ¿verdad? Pero cuando Cristo vino en mi vida, cambiaron las cosas, así como Zaqueo ahorita que aquí nos está enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido, yo andaba sin esperanzas, y ahorita así el mundo anda sin esperanzas, pero yo te invito a que vengas a Cristo y créame lo que tu vida va a cambiar. El Señor va a transformar tu vida. Hoy puedo levantar mis manos todos los días y decirle gracias, Señor. ¿Por qué? Porque Él un día vino a buscarme. Yo no lo busqué, Él me buscó. Yo solamente abrí mi vida, abrí mi corazón, le entregué mi vida. Y hoy por eso puedo levantar mis manos y decirle gracias, Señor, porque me has dado un día más de vida. Hoy puedo adorarlo. Hoy puedo, donde quiera que yo voy, yo siempre ando pensando en Él. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por mí. Por gracia soy salvo. Y por eso aquí estamos predicando las buenas nuevas de salvación, para que tú un día vengas y reconozcas que hay un Dios que te ama. Tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Él nos ama, pero nosotros no nos dejamos amar por Él. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, y a veces el pecado es la que no nos deja amar al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando le habla uno dice la palabra ya en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el hombre, cuando le habla a uno de Dios, se enoja. Se enoja. A veces hasta nos dice de groserías. ¿Por qué? Porque no quiere dejar su pecado. No quiere venir a Cristo, no quiere vivir la vida que Dios nos da a través de su palabra. Y por eso estamos aquí, para que seas libre del pecado. Ayer me estaba preguntando un hombre allá en el parque que le estaba yo evangelizando. Dice, ¿cómo se hace eso? Le digo, solamente tienes que abrirle tu corazón y creerle la palabra, que Él te va a sanar. Y estuve platicando como 1 hora con él, y ya después, cuando nos despedimos, dice, esto que tú me hablaste nadie me lo había dicho. Dice, y sentí algo en mi corazón, en mi vida. Dice, y me dio las gracias. Le digo, mira, dale gracias a Dios, porque Él es la que hace las cosas. A mí me usa nada más como un vaso, así como los apóstoles, los discípulos, como Pablo, Pedro los usó.
¿Por qué? Porque ellos buscaban a Dios todos los días, le oraban, lo buscaban, su rostro. Y por eso nosotros, el Señor, si te venimos a hablar una palabra de Él, no es de nosotros, es de Él. Nosotros le venimos a dar gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que vino a cambiar nuestro corazón, nos vino a dar vida nueva. Por eso estamos aquí. Nosotros no podemos darte nada, nosotros solamente podemos orar por ti. Y hoy en este día, pues yo aquí me despido para que otro hermano también les predique la palabra de Dios. Dios los bendiga.